noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte. Una mirada crítica de una realidad absurda. Ahí va, lunes 29 de julio. Rosca en Venezuela, ¿eh? Otra vez se picó. El Consejo Nacional Electoral anunció la victoria de Maduro, pero la oposición denuncia fraude. Algunos países salieron a felicitar a Maduro, otros a rechazar los resultados, entre ellos la Argentina. Milei dijo que el dictador Maduro debe irse y Maduro le respondió: no me aguantás un round, bicho cobarde, feo y estúpido. Así que un poco en ese tono anda la cosa por estas horas. En un ratito la francesa te resume todo. También este fin de semana Milei le prometió al campo que eliminará las retenciones, pero les pidió paciencia. El presidente de la Rural dijo que lo bancan, pero también le exigió a Milei mayores certezas sobre los reclamos del sector. También hubo foto al paso, ahí medio como de compromiso entre los Milei y Villarroel, sigue esa interna. Vamos a hablar sobre las visitas libertarias a los genocidas porque hay novedades, ¿eh? Habló una de las diputadas, dijo que tenía el ok de Martín Menem y de La Rosada para hacer esa visita a Astiz y compañía. Y además, no fueron los únicos. Se conoció en las últimas horas que Luis Petri envió a 2 de sus hombres a la unidad 34 de Campo de Mayo, según reveló Página 12, con información oficial del gobierno. La visita a Astiz por parte de 6 diputados de la Libertad Avanza no es entonces la única con carácter oficial, así que nos vamos a ocupar de eso. Y las vueltas a clases, con conflicto en varias provincias en medio de negociaciones paritarias, semana de paros en Entre Ríos, Neuquén y Chaco por reclamos salariales, siguen las negociaciones en Córdoba y en Santa Fe, y a nivel nacional continúa sin acuerdo la negociación del salario mínimo docente que establece un piso para las paritarias provinciales, así que de todo eso nos vamos a ocupar mientras van dejando un like y un comentario. Pero francesa, nos metemos derecho en lo que es noticia en la región y también en gran parte del mundo, ¿no? Lo que está pasando en Venezuela. Absolutamente, todas las miradas puestas en Venezuela. Vamos a empezar con los datos oficiales. El Consejo Nacional Electoral de ese país anunció efectivamente, como lo decías, la victoria de Nicolás Maduro con el 51,29%, ¿no?, de los votos, frente al 44,2% del opositor Edmundo González. Acá le pongo barra María Corina Machado, que quedó inhabilitada, pero es su candidato y que se presentaba en el marco de estos comicios como la opción de cambio. El presidente del organismo de ese ente electoral habló de una tendencia contundente e irreversible, con el 80% de las mesas escrutadas y participación 59% del electorado. Nicolás Maduro, recordemos, buscaba en estos comicios la reelección, ¿no?, para un tercer mandato de 6 años. Bueno, apenas se conocieron los resultados, habló en las afueras del Palacio de Miraflores y lo escuchamos. Hay que ver qué país del mundo, después de recibir 930 sanciones criminales, después de haber sufrido lo que hemos sufrido, ¿cuál país se atreve a convocar elecciones? Quiero que me digan. Las convocamos, se realizaron de manera ejemplar y puedo decir ante el pueblo de Venezuela y ante el mundo: soy Nicolás Maduro Moro, presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela, y voy a defender nuestra democracia, nuestra ley y a nuestro pueblo. Tengo ganas de decir, Venezuela llegó a las elecciones. Esta sería como la primera noticia, ¿no? Porque pensando en el derrotero que conoció el país en los últimos años, la verdad que no era tan obvio. Llegó y con todos presentándose, ¿no? Claro. Con cada uno su candidato. Sí. En una jornada electoral que en sí fue una jornada tranquila. Sí. Ahora se picó después. Se picó, bueno, y vamos a estar hablando también de eso, pero bueno, Venezuela llegó. Sí llegó, obviamente, con esa sensación de muchísimo vértigo y de muchísima incertidumbre. No solo acerca de quién ganará, sino también acerca de qué pasará, ¿no? Una vez conocidos los resultados. Nosotros Venezuela entró en esta última fase, ¿no? ¿Qué pasará con ya los resultados conocidos? A esta hora todavía, Mati, no está claro, ¿no? Lunes, 9 de la mañana, no está claro si Venezuela está o no en puertas de un nuevo periodo de convulsión, como ha conocido
en los anteriores procesos electorales. Claro, básicamente porque los dos dicen que ganaron, ¿no? Absolutamente. Lo que sí se conoce, justamente, hablando de que los dos se otorgan, digamos, el resultado, la victoria, lo que sí se conoce es la reacción de María Corina Machado. Venezuela tiene un nuevo presidente electo y es Edmundo González. Ganamos y todo el mundo lo sabe. Entonces, sale el organismo electoral a decir ganó Maduro, habló Maduro y habla Corina Machado, pero en la realidad muy en línea con lo que venía diciendo antes de darse a conocer los resultados, que nosotros ganamos. La opositora en ese discurso, en esas declaraciones a la prensa, dio a conocer sus propios números. Habló de un 70% de apoyo al candidato de la oposición versus un 30%, ¿no?, en favor de Nicolás Maduro. Vamos a escuchar también la reacción del candidato oficial, digamos, que es Edmundo González. Aquí se han violado todas las normas al punto de que aún no han sido entregadas la mayoría de las actas. Nuestro mensaje de reconciliación y cambio en paz sigue vigente y estamos convencidos de que la gran mayoría de los venezolanos lo aspira igualmente. Nuestra lucha continúa y no descansaremos hasta que la voluntad del pueblo de Venezuela sea respetada. Buenas noches. Sí será. ¡Viva Venezuela! Pero está claro, la oposición rechazó y desconoció los resultados, los que fueron comunicados por el Consejo Nacional Electoral. Además de lo que pueda suceder en el tablero político venezolano, es clave en este momento, por estas horas, la reacción de la comunidad internacional. Por supuesto que vamos a estar hablando de Argentina, pero vamos a hacer un primer paneo, digamos, de los distintos países mandatarios que se expresaron al respecto. Bueno, si se tratara de ordenar un poco las reacciones, ¿no? Podríamos decir que algunos países salieron a felicitar, punto, digamos, ¿no? Sin poner matices, sin poner pero, salieron a felicitar a Nicolás Maduro. Ejemplo, en la escena internacional, China, ejemplo, Rusia, pero también acá en la región, ejemplo, Honduras, ¿no? La Honduras de Xiomara Castro, o Cuba, o Bolivia, ¿no? Fíjense, por ejemplo, este tuit de Luis Arce, el actual presidente de Bolivia, que se refirió a las elecciones como una gran manera de recordar al comandante Hugo Chávez. Elecciones que tuvieron lugar, de hecho, en el día del aniversario 70. Exactamente. Cumpliría en el día de ayer, ¿era, ¿no? Claro. Hubiera cumplido 70 años. Hugo Chávez, exactamente. Bueno, con toda esa fuerza, ¿no?, de un símbolo. Entonces, algunos países salieron a felicitar. No son tantos, pero algunos lo hicieron. Otros rechazaron los resultados. Acá no nombro a Argentina, pero después voy a hablar de Argentina. Dale. Perú, Costa Rica, por ejemplo, o Uruguay. Fíjense el tuit. La calle Pou salió, ¿no? De la Fuerte. calle Pou. Sí. Salió fuerte con estas declaraciones. Así no. Empieza el mensaje compartido por el presidente uruguayo. Era un secreto a voces. Iban a ganar, entre comillas, pone él, ¿no?, sin perjuicio de los resultados reales. El proceso hasta el día de la elección y el del escrutinio claramente estuvo viciado, dice la calle Pou. No se puede reconocer un triunfo si no se confía en la forma y los mecanismos utilizados para llegar a él. Y después acá podríamos hablar en una tercera categoría, y la verdad que la línea es bastante tenue a veces entre una categoría y la otra, pero digamos, de país que no rechazaron, no desconocieron por ahora los resultados, pero que están pidiendo un recuento. Claro. Y no todos lo hacen del mismo modo. Algunos lo hacen con más vehemencia, otros con menos, y podemos sospechar de que en algunos casos es el paso previo a rechazar los resultados. Pero por ahora no dijeron, esto no sucedió, Nicolás Maduro no ganó, sino que dicen, acá necesitamos transparencia y necesitamos que haya un recuento por parte de observadores independientes. Son matices, pero son matices que marcan una diferencia importante y que vendría a ser, por estas horas, como una tercera posición. Exactamente. De los que no rechazaron, no felicitaron, pero están ahí como diciendo, che,
Cuenten bien. Y hay algunos actores que conociéndolos podemos, reitero, Claro. podemos entender o sospechar de que esto es la antesala, Ok. digamos, al no reconocimiento de los resultados. En otros casos yo creo que hay un intento real de decir, acá ¿Y necesitamos quiénes están ahí en ese grupo? claridad. Entonces, Chile, que obviamente fue muy comentado el tuit de Gabriel Boric al respecto. También por parte de Colombia no fue Gustavo Petro quien salió a hablar o a tutear, sino el canciller que pidió transparencia. Y también Estados Unidos. Vamos a escuchar a Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos. We have serious concerns that the result announced does not reflect the will or the votes of the Venezuelan people. Está hablando entonces Anthony Blinken diciendo, estamos realmente preocupados de que los resultados anunciados no reflejan la voluntad o los votos de los venezolanos. La comunidad internacional está prestando mucha atención, está mirando el caso de muy cerca, dice él, y responderá acorde con la situación. Clarísimo. Hay 2 pesos pesados, Ori, de la región Exacto. que todavía no dijeron nada y estamos todos ahí como expectantes de ver para qué lado juegan. Expectantes, habría que actualizar ahora mismo, hacer una actualización, a ver si no hablaron, pero se esperaba con muchas ansias que tomara la palabra AMLO o alguien de su gobierno desde México y alguien desde Brasil, ¿no? Sabiendo que el canciller de Lula, Celso Amorim, viajó a Venezuela y fue uno de los observadores internacionales. Estamos hablando de actores de mucho peso en la región que se fueron pronunciando en pos, digamos, de una normalización de la vida política venezolana. Entonces, cualquier cosa que tengan para decir al respecto va a tener su Sí, incidencia. Claro, muy relevante por los posicionamientos de todos, obviamente, y este panorama que vos venís construyendo, pero ahí hay 2 jugadores fuertes. Fuertes. Y Lula, sobre todo, como líder regional, Sí. y que alguien que objetivamente, más allá de los posicionamientos y de cómo se interpretaron las cosas que dijo la semana pasada, Sí. lo que se observaba es que había intención de ayudar, de colaborar a que finalmente se resuelva Ha venido trabajando en eso. paz la vida democrática venezolana. ¿no? Absolutamente. Colombia también. Colombia, Sí, además, Colombia. que tiene una relación de cercanía geográfica. Sí, frontera pleno, claro. Frontera pleno, cercanía histórica, por supuesto, y también la cuestión migratoria. Entonces, todo lo que vaya a suceder en Venezuela también tiene sus incidencias en cuestiones de política doméstica. Hay que tomar eso en cuenta. Acá hay mucho en juego a nivel regional, a nivel de geopolítica, y también para algunos países en particular hay algo en juego a nivel de la política doméstica, incluso en el caso de Chile, ¿sabes? Claro. Donde también, a donde llegaron, bueno, un caudal importante de inmigrantes desde Venezuela. Ahora, acá quisiera tomar un ratito para hablar de lo que sucedió en Argentina. Sí. Algunos se expresaron, rechazaron los resultados después de que se dieran a conocer. Otros hicieron campaña ya con el tuit ya redactado desde hace varios días, mucho antes de que el Consejo Nacional Electoral diera a conocer sus resultados, ¿no? Es el caso de la Argentina. Sí. Ya desde muy temprano, incluso más allá de la figura de Milei, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, y Luis Petri, ministro de Defensa, la canciller Diana Mondino, es decir, figuras relevantes del gobierno nacional, estaban en la calle frente a la Embajada de Venezuela en Buenos Exacto. Aires, participando activamente desde temprano, antes de que se conociera cualquier resultado, anticipando y generando un clima, construyendo un relato que vimos después, ¿no? Exactamente. De hecho, hay, no sé si tenemos acá un poquito más abajo una foto de eso que estás diciendo, la participación de varios funcionarios integrantes del actual gobierno de Javier Milei. Se los puede ver en las puertas de la Embajada venezolana en Buenos Aires, todos tuiteando. Ahí vemos una foto donde se puede efectivamente apreciar la presencia, la participación de, como decías, ¿no? Bullrich, no tengo mis anteojos, Petri está ahí, Diana Mondino, por supuesto, Sí. y algunos más. Lombardi, No todos Iglesias, integrantes, claro. A la noche estuvo Patricia Bullrich en La Nación Más y dijo, yo no estuve en la Embajada de Venezuela, estuve frente a la Embajada de Venezuela. bueno, excelente. Como diciendo, hey, no, tanto no. Bueno, esto es muy fuerte, porque acá no son Es solamente fuerte. diputados, diputadas, digo, no sé, dirigentes, ¿no? Políticos. Estamos hablando de integrantes del actual gobierno que se movilizaron en las puertas de la Embajada venezolana para exigir
exigir que el resultado sea el que ya habían escrito. La reacción, por supuesto, de Milei es de mucho impacto porque se trata del presidente, ¿no? Dice en uno de sus mensajes, porque hubo varios, dictador Maduro afuera. Insisto, posteado incluso antes de darse a conocer los resultados. Los venezolanos eligieron terminar con la dictadura comunista de Nicolás Maduro, sigue el mensaje, y ahí me parece que hay un punto que es muy importante, que realmente es muy grave, que dice, Argentina no va a reconocer otro fraude y espera que las Fuerzas Armadas esta vez defiendan la democracia y la voluntad popular. Sí, siempre un poquito más allá, ¿no? Es como que cualquier pronunciamiento de Milei corre todo el tiempo las fronteras de lo habitual, ¿no? Totalmente. Acá directamente está pidiendo la intervención de las Fuerzas Armadas para derrocar a Maduro en caso de que, ¿no? Absolutamente. De que Maduro se sostenga en el poder. Hay gente que pidió transparencia, hay gente que aceptó de una los resultados, hay gente que rechazó pero no entró en... Sí, que piden que recuenten los votos. Él pidió la intervención de las Fuerzas Armadas. Es un presidente en funciones pidiendo la intervención de las Fuerzas Armadas en otro país. Y cierra el tuit diciendo la libertad avanza en Latinoamérica. Es una manera muy particular de que avance la libertad con las Fuerzas Armadas ejerciendo ahí de árbitro en una elección. Sí, ¿no? Un concepto muy propio, ¿no? De lo que es la libertad. Claro. Y unas declaraciones que están, fíjate, muy en línea con, no sé cómo llamarlo, su mentor, ¿no? Mauricio Macri. Porque él también llamó a las Fuerzas Armadas a intervenir. Ahora las Fuerzas Armadas de Venezuela tienen la oportunidad de ponerse del lado correcto de la historia. Fíjate, ¿no? Qué alineamiento, qué sincronización entre las declaraciones de Milei y de Macri, Mauricio Macri. Claro. Así que Macri, que en su momento había reconocido a Juan Guaidó como presidente imaginario de Venezuela, incluso habían reconocido a una embajadora que habían mandado, que era es verdad. Una piba que hacía de embajadora y que le dijeron, la recibieron y demás. Por lo tanto, lo de Macri viene de larga data, obviamente, Sí. y es uno de los líderes regionales que siempre tuvo a Venezuela en el centro del relato, además, ¿no? La historia de Venezuela como adjetivo, ¿no? Siempre... Sí, le resultó siempre muy funcional en su diatriba para tratar de convencer que íbamos camino hacia Venezuela y que esto es lo que se tenía que evitar a toda costa. Bueno, caliente la situación, veremos cómo avanzan las próximas horas. A saber, estamos a las 10 de la mañana, si esto se ve más tarde, faltarían todavía... En este momento los pronunciamientos de México y Brasil. Exacto. Y ver un poco qué es lo que surge, porque hubo observación internacional. Sí. Entonces, ver qué surge de esto, digamos. Hubo mucha participación internacional. Y hubo mucha participación. Se habló también de aquellos que no participaron, pero tal vez se habló menos de todos los que sí participaron. Bueno, hay que esperar a ver cuál es su pronunciamiento. Muy particular la postura libertaria de denunciar dictaduras en otras partes del mundo, cuando en la Argentina reivindican las que hubo, ¿no? Es que es como una cosa muy, muy extraña. Ayer había también tweets de libertarios diciendo, ojalá Maduro termine como Videla. Mira, si Maduro termina como Videla va a terminar reivindicado por Milei y Villarruel. Claro. Claro. Es como, pónganse de acuerdo, qué dictaduras te gustan y qué no, ¿no? Porque reivindican las que hubo acá y supuestamente imaginan otras en otras partes del mundo, etcétera. Bueno, situación bien caliente, Venezuela siempre lo es. Sí. Siempre es como la dificultad entre los blancos y negros, ¿no? Buenos y malos. Es muy complejo de verdad. Muy complejo, en serio, y vamos a ver cómo avanzan las próximas horas, porque es muy relevante también para el futuro de la región y por lo tanto también de la Argentina. Cambiamos de tema, nos metemos también con Milei, pero su promesa al campo de que eliminará las retenciones, pero les pide paciencia. Yo te juro que vas a ver que en algún momento voy a cumplir. Dijo que quitar los parches sin solucionar los problemas de fondo agravaría la crisis. Dijo, nadie más que yo quiere salir de las retenciones y el cepo. Es una especie de... Mira, yo te juro que si fuera por mí, yo de mil amores. Yo te rebajaría las retenciones, loco, pero... ¿Sabes qué? Me mata. En este momento me liquidas. Me agarraste justo ahora, sí. Ay, no tengo. Es lo que más quiero en el mundo. Sí. Pero por favor. A ver, de esta manera lo dijo Milei. Nosotros, y yo en particular, de salir de este modelo desastroso donde el Estado, entre retenciones y cepo, le expropia al campo el 70% de lo que produce. Se va a terminar con eso de una vez. Pero también debemos saber que quitar los parches sin antes solucionar el problema de fondo sería agravar la crisis que heredamos.
Por eso no nos importa cuánta presión haya y de dónde venga. Nosotros no vamos a apresurarnos demagógicamente. Nosotros vamos a respetar el logro del equilibrio macroeconómico e iremos avanzando conforme eso sea logrado. Lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo. El programa económico tiene tiempos y condiciones. Hace falta mirar la película y no tanto la... Bueno, ahí estaba, seguía entonces Milei, que no tiene ninguna intención de pelearse con el sector. Desde el atril le dijo al campo todo lo que el campo quiere escuchar. El campo en términos muy generales, ¿no? Sabemos que es como una cosa mucho más amplia, ¿no? Estamos por lo menos del sector agro y agroexportador. Pero le cantó ahí los grandes hits, ¿no? Las canciones que les gustan, que el kirchnerismo esto, que el populismo lo otro, que, bueno, apuntó contra los políticos prebendarios. Les dijo lo importantes que son para la historia argentina, pero todo básicamente para pedirles tiempo. Escucha. Todos ustedes son los grandes protagonistas de la vida económica argentina. Son quienes tiran para adelante del carro del país, a pesar de la colina que ha estado cada vez más empinada. Y por eso, sin duda, merecen ser llamados héroes. Merecen ser llamados héroes. O sea, ustedes son unos genios. La verdad que sin ustedes no podríamos hacer nada. Posta que son recopados, loco, pero... Mirá, de justo el temita ese que vos me estás pidiendo, de bajar las retenciones o unificar tipo de cambio, es decir, devaluar, en este momento no estoy para esa. Disculpame, amigo, sos un capo. Bueno, antes de Milei, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, digo, esto es muy relevante, por cierto, no solo te gusta más, menos la rural, Milei, lo que sea, es muy relevante porque el gobierno no tiene dólares, necesita dólares. No están ingresando dólares a la Argentina. Uno de los pocos sectores que podría generar ese ingreso de dólares frescos, de divisas al Banco Central, es el sector agroexportador, que no está exportando y la tiene toda guardada en silobolsas. La otra es el fondo, pero Milei se la pasa peleando permanentemente con el fondo y por lo tanto parece compleja la posibilidad de que el gobierno obtenga en el horizonte cercano el ingreso de dólares que necesita. Entre otras cosas, por ejemplo, para cumplir lo que dice Milei de no devaluar. Bueno, el presidente de la Rural le dejó en claro en su discurso a Milei que tiene el voto de confianza, sin protestas, que lo van a bancar, que hay paciencia a pesar de todo. Hablamos hoy desde una postura esperanzada pero realista. Podríamos centrarnos en la queja y el reclamo. Existirían motivos suficientes. En cambio, preferimos en este momento apelar a la paciencia del hombre y la mujer del campo, porque creemos útil darle al gobierno un espacio de confianza como se lo dio la ciudadanía en las elecciones de 2023. La paciencia del hombre de campo, le dice Pino, de la Rural, pero así como le dice, mirá, vamos a tener paciencia, qué sé yo, también le pide que elimine las retenciones, pero se lo pide de una manera a lo patrón, digamos, ¿no? El presidente de la Rural, en medio del discurso, se da vuelta, lo mira a Milei y se lo vuelve a decir en la cara, necesitamos la certeza. Le dice a Milei, que sonríe y le da la mano diciendo, sí, lo tuyo está. Señor presidente, los productores necesitamos la certeza de que usted eliminará las retenciones. Miradita, sonrisita, lo mira Pino, el presidente sentado atrás, como diciendo, no, necesitamos la certeza, presidente. Y se lo queda mirando. Y Milei en un momento dice, sí, obvio. Le tira la manita como diciendo, yo te prometo que sí, en algún momento sí. Por lo tanto, hubo una lectura de paz y amor, está todo bien, hay un vínculo ahí, sí, por supuesto. Pero también hay un sector que le está exigiendo, como siempre, en este caso, al gobierno lo suyo, y Milei que por el momento todo muy lindo, pero no puedo. Sin embargo, atención con esto, la posición, por eso cuando decimos el campo, es como una cosa demasiado grande para explicar lo que allí sucede, la posición por lo menos en el sector agropecuario no es unánime. La dirigencia rural tiene internas en cuanto a su relación con el presidente. En las últimas horas lo dejó muy en claro una de las entidades de la mesa de enlace, CRA, la Confederaciones Rurales Argentinas, que salió con los tapones de punta en la previa del acto y dijo, los tiempos del campo no son los tiempos del gobierno, dijo en un comunicado, para apurar la eliminación de las retenciones que luego les negó Milei. Bueno, hubo tiempo también para la novela en la interna de los Milei y Villarruel. Javier Milei y Victoria Villarruel se reencontraron este domingo en la exposición agropecuaria de la Rural, después de casi 3 semanas de fuertes tensiones públicas en el gobierno. Hubo ahí un saludo entre el presidente y la vice, que se limitó a un beso protocolar,
ahí dando cuenta también de la tensión que hay en la relación entre los Milei y Villarroel. Hay una especie de Milei que venía saludando a todos con la mejor de las ondas, llega a Villarroel, besito Tuki y seguimos de largo. Hubo también saludo entre Karina Milei y la vice, fue la hermana presidencial en este caso también la que se acercó. La cara de ella. Desde la derecha de su hermano avanzó, saludó y siguió, como saludando más gente, como diciendo, sí, acá estoy. Avanzó hacia otros saludos y las fotos quedaron hermosamente amargas. El fotoperiodismo se hizo una fiesta, en este caso con algunas fotos que salieron publicadas en distintos medios, en redes sociales, de lo que fue ese beso de desabrido, muy desabrido. Te tengo que saludar, pero te odio. Bueno. Después también, hablando de fotos, la vice subió un posteo para decir que el campo es la representación de la argentinidad más pura, siguiendo esa línea que quiere marcar como propia, ¿no? Que la está trabajando mucho, que es la de la argentinidad de cualquier otra cosa. Argentina da el palo, adjuntó 4 fotos, en 2 aparece ella, una junto al jefe de la bancada libertaria en el Senado, Bartolomé Abdala, y en ninguna los Milei, ¿no? Después ella le explicó a Ramón Indart en Instagram, creo, que en realidad, como no la dejaron entrar con fotógrafo propio, y eran todas fotos que le acercaron de los medios, justo no tenía ella ninguna con los Milei, que no, justo no. Mirá, no tengo. Es verdad, pero dijo, no dejaron entrar a mis fotógrafos. Sí, se quejó. Un solo colaborador dejaron entrar y quedó muy lejos. Eso fue lo que dijo, que también es un mensaje, ¿no? Totalmente. Bueno, pero está esta cosa, ¿no? Esta disputa, por supuesto. Y una vez más, Victoria Villarroel, con esto de la argentinidad y esta especie de nacionalismo reivindicatorio, ¿no? Una cosa de nacionalismo, una línea que maneja en la historia argentina no necesariamente la derecha. Hay nacionalismo peronista, digamos, hay distintos tipos de nacionalismos que hoy casualmente en el mundo medio que lo han agarrado como bandera las derechas, eso sí es cierto. Pero acá hay una discusión en particular importante, interesante para dar. El viernes quien se metió un poco en esto fue el gobernador Axel Kicillof. Se refirió a ese debate sobre los nacionalismos que se generó luego del escándalo por el cantito de la selección argentina, con Francia, corran la bola y lo que ustedes ya saben, que incluso algunos peronistas como Guillermo Moreno vieron con simpatía el tuit de Victoria Villarroel. Bueno, y esta fue la referencia del gobernador Kicillof a los nacionalismos de Twitter. Nos quieren decir que el nacionalismo y el amor por la patria se hace a través de tweets y declaraciones. El amor por la patria se ejerce todos los días en los barrios. No hay amor por la patria en los que niegan los 30.000 desaparecidos. No hay nacionalismo en los que apoyan a Margaret Thatcher. No hay nacionalismo en los que desempatan para que salga la ley base vende patria. Es interesante la postura que adopta Kicillof, que se mete en esa discusión. Nosotros decíamos la semana pasada que sobre el tema no hubo participación de sectores del peronismo en esa discusión, ¿no? Que, alguien que diga algo también sobre los nacionalismos, que no necesariamente tienen que ser de extrema derecha, y no regalarle mansamente la bandera de lo nacional, de lo popular, de lo argentino, a una mujer como Villarroel que reivindica la dictadura, que reivindica los peores crímenes de lesa humanidad cometidos en nuestra tierra. Y ahí aparece Kicillof a decir, nacionalismo no es eso. Exacto. Se mete en esa discusión. Después había otro sector del peronismo, Guillermo Moreno, diciendo, Vicky compañera, estaba en línea con Victoria Villarroel. Dios. Si se quiere sumar, que se sume, ¿no? Entonces hay sectores diciendo, yo no soy nacionalista con los que defienden genocidas, ¿no? No hay nacionalismo ahí. Bueno, interesante como debate general para dar y como para no entregar fácilmente las banderas de la argentinidad a la derecha, que en Twitter reivindica lo que hace, se pone ponchos y participa de fiestas. Y después te entrega la patria, ¿no? Solo habla eso de un poquito de la orfandad que estamos teniendo, ¿no? En general, bueno, claro, de dirigentes nacionales y populares. Bueno, ya que estamos con Axel y lo escuchábamos ahí, eso fue el viernes en un acto de conmemoración por el aniversario del fallecimiento de Evita. Fue esto luego de una marcha de antorchas que se realiza cada año en el municipio de Moreno con la intendenta del municipio, Mariel Fernández, una de las dirigentes que forma parte de la conducción del movimiento Evita, que además tiene una muy buena relación con todos los sectores del peronismo. Es una figura interesante porque es una de las principales dirigentes del movimiento Evita, con la intendencia de Moreno a cargo, en su segunda gestión, pero tiene muy buena relación también, por ejemplo, con Cristina y con Máximo Kirchner, además de tener muy buena relación
con Axel. Entre Axel y el Evita hay un lazo ahí que se viene reforzando en las últimas semanas, en los últimos meses. Hay una alianza política a nivel provincial y nacional. Es parte de los movimientos de Axel de expandir también su figura más allá de las fronteras de la provincia de Buenos Aires. El Evita ya forma parte del gobierno provincial con algunos funcionarios que se sumaron en el último tiempo y es también de alguna forma un camino más en la estrategia, al igual que en las reuniones con los gobernadores, la participación del plenario de la CTA, la participación de sindicatos como Les Mata, de expandir la figura de Axel en esta de la orfandad opositora y la reconstrucción del peronismo, bueno, establecer ahí una figura. Dijo Axel que en tiempos de neoliberalismo y de individualismo hay una luz que alumbra y es la de Evita. Son tiempos de neoliberalismo, de egoísmo, de individualismo. Escuchamos todos los días hablar en contra del Estado presente, de la salud pública, de la justicia social, en contra de los derechos de nuestro pueblo. Pero tenemos una vacuna, tenemos un anticuerpo, tenemos la luz que nos alumbra, que es la de Evita Perón. Bueno, ahí estaba, eso fue el viernes entonces, también como para completar el panorama de las novedades del fin de semana. Nos metemos nuevamente en las visitas libertarias a los genocidas en la cárcel. Habló la diputada libertaria Rocío Bonachie, la quien primero se había despegado, diciendo, che, yo no estuve en la foto, yo fui al penal de Seiza, pero no pensé que era para reunirse con Astiz, etc. Habló sobre las visitas a genocidas condenados por delitos de lesa humanidad y dijo que tenía el ok de Martín Menem y de Casa Rosada. Yo recibí una invitación por parte de un colega y de hecho confié, que creo que ese fue mi mayor error, confiar en un colega de bloque, que parece absurdo decirlo, exactamente, porque primero porque era una visita con un buen objetivo de fondo, y de un principio, y segundo porque aparentemente tenía el ok de Martín Menem y de Casa Rosada de que esa visita estaba ok. Quiero decir, todo lo que se pone en el grupo nuestro, que nosotros compartimos de legisladores, es oficial, o sea, todas las invitaciones son oficiales. Bueno, tenía el ok de Menem y de Casa Rosada, es decir, había una visita oficial de 6 diputados libertarios al penal de Seiza que luego se transforma en una reunión con Astiz y otros represores. Acá dice Bonachie, yo no fui a eso. Bueno, que expliquen el resto si es que fueron a eso. La visita de Alfredo Astiz por parte de estos 6 diputados de La Libertad Avanza, atención con esto, no fue la única de carácter oficial. El Ministerio de Defensa confirmó lo que había revelado Página 12. Luis Petri envió a 2 de sus hombres a la unidad 34 de Campo de Mayo. Ahí están alojados algunos emblemas de la dictadura, como el cura Cristian Federico von Bernich, Julio Simón, conocido como el Turco Julián. También se encuentran Athos Renés, el suegro del número 2 de Defensa, Claudio Pasqualini. Bueno, la información surge a través de un pedido de acceso a la información que hizo Luciana Bertoia, y que pudo confirmar entonces en Página 12 que hubo al menos un cara a cara entre tantos funcionarios de Luis Petri con represores ahí en la unidad 34 de Campo de Mayo. El tema es con qué se fueron, ¿no? De esa reunión. Los funcionarios no se fueron con las manos vacías, dice Luciana. Se llevaron un boceto de decreto para declarar que todos sus crímenes ya no pueden perseguirse por el paso del tiempo, lo que estaría en abierta contradicción con la jurisprudencia de la Corte Suprema, que sostiene que son delitos imprescriptibles porque son delitos de lesa humanidad. Es decir, no son solo visitas para tomar un cafecito, o un té o unos mates, ¿no? Acá se está trabajando un proceso de impunidad nuevamente. La respuesta del gobierno dice que la visita fue realizada por el subsecretario de Planeamiento Estratégico y Política Militar, el licenciado Guillermo Madero, y por el director nacional de Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, el abogado Lucas Herbes. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Tan solo 21 días después de la visita a Campo de Mayo, Herbes comunicó el despido de los expertos que relevaban y analizaban los archivos de las Fuerzas Armadas para contribuir con las causas de crímenes de lesa humanidad. Petri los acusó de ser un grupo parajudicial que hacía macartismo contra los militares y los echó. Eso pasó luego de la reunión de 2 funcionarios de Petri en la unidad 34 de Campo de Mayo con represores. ¿Qué otro objetivo tienen estas reuniones políticas de funcionarios del gobierno con genocidas condenados por delitos de lesa humanidad? Bueno, los 2 funcionarios se fueron con una propuesta concreta, cuenta Luciana Bertoia en Página. Los represores quieren que Javier Milei dicte un decreto para declarar que el proceso penal no puede tener una duración mayor a 25 años y que ese plazo rige desde la comisión del delito. Por ejemplo, caso Astiz. Astiz secuestró a las madres de Plaza de Mayo, a las 2 monjas francesas,
y otros 7 militantes que se reunían en la iglesia de la Santa Cruz entre el 8 y el 10 de diciembre de 1977. Según la propuesta de estos militares, esos crímenes deberían darse por terminados desde diciembre de 2002. Sacan la cuenta y dicen, a partir de diciembre de 2002 esto ya debería estar terminado. La propuesta básicamente busca desconocer lo que ya dijo la Corte Suprema Argentina, que cometieron crímenes contra la humanidad, de lesa humanidad, y que por lo tanto son imprescriptibles. Pero se está trabajando. En eso están, atención. Bueno, el 15 de marzo, 8 días después de la visita de estos dos funcionarios del Ministerio de Defensa, llegaron ahí entonces Beltrán Benedit, Alida Ferreira Ugalde y los otros diputados libertarios a la unidad 34 de Campo de Mayo. Es el mismo gobierno que después dice dictador tal afuera, ¿no? Bueno. La madre de Plaza de Mayo, por cierto, tiene que ver con lo mismo. Convocaron esta mañana a la comunidad de su universidad y a la militancia a concentrarse esta mañana para defender la autonomía de la Universidad Nacional de Madres de Plaza de Mayo y rechazar lo que consideran como ilegal, que es la intervención dispuesta por el gobierno de Milei. El gobierno fascista de Milei, dice el comunicado de Madres. La rectora de la universidad, Cristina Camaño, rechazó la intervención que dictó el gobierno nacional el jueves pasado mediante una resolución del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Petovelo, publicada en el Boletín Oficial, en la que también se designó a Eduardo Mauricio como interventor. Bueno, consideran esa intervención violatoria de la autonomía universitaria, dado que recientemente la Universidad de las Madres tuvo, dice Camaño, su proceso de selección de autoridades. Dice que en realidad lo que quieren es ahogar la universidad y que desaparezca, y denunció persecución ideológica por parte del gobierno de Milei. Pero es parte de un clima, es parte de un gobierno que en este sentido está avanzando, o intenta al menos. Mira, desde el CELS y Memoria Abierta publicaron un informe titulado Memoria Cancelada sobre el intento libertario de relegitimar la dictadura. Se trata de un material para leer en pocos minutos que sintetiza con datos, con análisis, con gráficos, la gravedad de esta situación. Lo construido está en peligro y es tiempo de activar, dicen desde el CELS. Dicen que la visita a los condenados por crímenes de lesa humanidad en Ezeiza, entre ellos, como contamos, Alfredo Astiz, es un hito en la búsqueda del gobierno por transformar el balance de la sociedad argentina sobre la dictadura. Y ahí, además de las visitas a represores, se enumera una serie de declaraciones del gobierno. En el último tiempo, Milei elogió los indultos de Menem, ni hablar la vicepresidenta Victoria Villarruel, que alentó la búsqueda de una solución jurídica, entre comillas, para los detenidos. También Patricia Bullrich, que afirmó que hay detenidos sin causa y que el encarcelamiento se ha convertido en una venganza, entre otras declaraciones de las máximas figuras del gobierno. Y también enumera, muy interesante el informe, qué hizo el gobierno. Desmanteló el equipo de relevamiento y análisis documental de los archivos de las Fuerzas Armadas, cerró la mesa sobre documentación de inteligencia vinculada a violaciones de los derechos humanos que funcionaba en la ex Agencia Federal de Inteligencia, mantiene acéfalo el Archivo Nacional de la Memoria a cargo del resguardo del archivo de la CONADEP, entre otra documentación de valor. Sobre los sitios de memoria también enumera que desfinanció en todo el país y despidió a la mitad de la planta de trabajadores de los 8 sitios que dependen de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, interrumpió las obras de infraestructura, las excavaciones arqueológicas y las tareas de conservación de lugares que son prueba judicial, permitió actos reivindicatorios de la dictadura en el ex campo de concentración y actual espacio Memoria y Derechos Humanos, en la ex ESMA, también en recintos militares. Todo esto durante este gobierno, ¿no? También destaca el informe que en relación a la búsqueda de nietos y de identidades, el gobierno decidió que los ministerios de Defensa y Seguridad no aporten legajos de las Fuerzas Armadas, fuerzas policiales y de seguridad federales a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, a la CONADI, en los expedientes administrativos donde se investiga el destino de niños y niñas que fueron robados. Habilitó también por ley la modificación del Banco Nacional de Datos Genéticos y la eliminación de la CONADI y de su unidad especializada de investigación. Todo eso es parte de una misma estrategia, que es, como dice el CELS, transformar el balance de la sociedad argentina sobre la dictadura. Algo que, por supuesto, no es tan fácil, no es que lo haces de un día para el otro, pero son muchas las, más que señales, medidas concretas, acciones del gobierno en contra del proceso de memoria y verdad y justicia. Es decir, los mismos que después se escandalizan por supuestos dictaduras y autoridades en otras partes del mundo, cuando acá reivindican la que tuvimos, ¿no? Hace unos días contábamos, y por eso también es importante recordarlo, que
en el caso de la CONADI, lo frena la justicia con una resolución del juez Kreplak. Digo, que también hay otro actor que está ahí jugando, que es el tema de, bueno, las cautelares que se están presentando en relación a esto, ¿no? Exactamente. Pero la idea del gobierno básicamente es esa. Bueno, muy interesante ese informe, el del CES y Memoria Abierta, que lo publicaron, está en las redes, lo pueden encontrar, titulado Memoria Cancelada, que se lee muy rápido con datos y con análisis, que evidencian ahí la estrategia del gobierno en esta materia. Bueno, cambiamos de tema ya para ir cerrando. Vuelta a clases con conflictos. Se reanudaron las clases acá en la Ciudad de Buenos Aires y en 10 provincias, y ya se completa el territorio nacional con las provincias que habían regresado a las aulas la semana pasada, aunque con paros y conflictos. En varias provincias, en medio de negociaciones paritarias, esta semana están previstos paros en Entre Ríos, Chubut, Neuquén y Chaco por reclamos salariales. En Entre Ríos, el sindicato ACMER definió 2 paros de 48 horas cada uno. La primera medida será el jueves y viernes. La segunda el próximo martes y miércoles. Y este jueves además habrá una movilización en Paraná. El sindicato le pide al gobierno del macrista Rogelio Frigerio una mayor suba del salario mínimo docente y una recomposición de lo perdido por la inflación en el primer semestre del año. En Neuquén también el gremio ATEN convocó un nuevo paro luego de la medida de fuerza de 48 horas que coincidió con la vuelta a clases la semana pasada y que tuvo un alto acatamiento, según informaron desde el gremio, en su disputa con el gobierno de Rolando Figueroa. El plenario de secretarios generales de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén definió otra huelga de 48 horas este miércoles 31 de julio y jueves 1 de agosto, con una marcha a la Casa de Gobierno Provincial el miércoles. Atención, porque esto se va extendiendo, ¿no?, en todo el país. En ese caso, si no se resuelve el conflicto, además tienen previsto convocar a un paro de 72 horas para la semana que viene. En Chubut, docentes también de toda la provincia afiliados en el gremio ATECH iniciaron un paro de actividades por 48 horas este lunes y martes, en protesta también por reclamos salariales. El ministro de Educación de la provincia, Luis Punta, calificó como un despropósito la medida, pero sigue sin acordar y se extiende, insisto, también, por ejemplo, en Chaco, donde los sindicatos docentes convocaron un paro de 48 horas desde hoy. Le reclaman al gobernador Leandro Esdero sueldos justos y fin a los descuentos abusivos. Y mientras tanto, los sindicatos docentes, por ejemplo, de Santa Fe y Córdoba, están negociando. En Santa Fe están negociando con el gobierno y van a retomar este lunes la paritaria. En Córdoba, la Secretaría de Trabajo Provincial dictó una conciliación obligatoria que evitó la semana pasada un paro de 48 horas, según lo había ya anunciado la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba para la vuelta a clases. La negociación salarial entre los gremios y el gobierno de Martín Yarlora continúa también este lunes. A nivel nacional continúa sin acuerdo la negociación del salario mínimo docente, que establece un piso para las paritarias provinciales, y la semana pasada hubo una reunión. Cetera rechazó la oferta del gobierno y además exigió el envío de fondos correspondientes al FONID y, bueno, por supuesto también de los fondos que tienen que ver, por ejemplo, con el financiamiento de la copa de leche. Si la copa de leche en la mesa de los pibes y las pibas de todo el país. No solo el FONID, sino el financiamiento de la copa de leche. Bueno, y también, entre otros reclamos, por supuesto, infraestructura, no solo salarial. Bueno, así está la situación. Volvieron las clases en todo el país, pero con conflictos en varias provincias que se extienden, y no se descarta, si esto sigue así, para las próximas semanas que Cetera analice la posibilidad de un paro nacional. Hasta ahí entonces el resumen imposible de Maldita Suerte. Maldita Suerte. Una mirada absurda de una realidad crítica.